Este sábado entonces habrá una nueva jornada de manifestaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, una marcha ciudadana convocada justamente por la misma ciudadanía que finalmente pues digamos que está cansada de lo que está pasando y pues que quiere salir a las calles nuevamente a manifestarse, a protestar y a mostrar su inconformismo pues con lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con este gobierno. Y justamente para hablar de este tema pues me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a este programa a Diego Santos, periodista, analista y consultor digital. Diego, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto, muchas gracias por este espacio y también felicitarlo y ojalá hubiera muchos otros Santiagos en los medios digitales, porque personas como usted las que necesitamos para difundir nuestras ideas también y para hacerle contrapeso a esos llamados medios independientes que tanta plata les está soltando el gobierno hoy en día. No, muchas gracias por aceptar la invitación, que yo sé que tampoco es fácil y supongo que también debe tener muchas cosas como por hacer y demás, pero pues muchas gracias por dedicar estos minutos para conversar en este programa. Claro que Por- sí. Porque bueno, la idea como lo conversábamos y demás, y pues bueno, como preámbulo, por supuesto, de esta conversación es lo que sucederá mañana nuevamente en las calles de Bogotá y de varias ciudades del país, que son estas marchas convocadas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Diego también a través de redes y porque además lo vemos quienes además seguimos su trabajo y su trayectoria, pues ha sido también un opositor, digamos, de los duros que se ha parado en contra del gobierno y que ha mostrado también su inconformismo a través de redes, a través de su contenido y demás. Y pues mañana también se une, ¿no? Para salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues así es, Santiago. Mañana es un día crucial para el devenir de Colombia. Somos muchos los ciudadanos que hemos hecho una campaña a lo largo de las últimas 7 semanas para decirle a los ciudadanos que también tenemos derecho a salir a protestar, a mostrar nuestro descontento, a oponernos hacia el camino al que Petro está llevando a este país y haciéndolo de manera pacífica y no partidista y dándole voz a muchas otras personas que no necesariamente piensan de una forma, digamos, tan visceral como uno, pero que nos tenemos que despertar, nos tenemos que pellizcar y tenemos que, de cierta manera, construir unas narrativas que nos permitan hacerle frente a este gobierno de cara a 2026. Así es, porque sin duda, pues si no conversando también con la gente, pues la gente está cansada. Quienes desde el principio nunca creyeron en él y nunca quisieron verlo tampoco en la presidencia, como quienes además dieron su voto de confianza en algún momento, creyeron en ese proyecto del cambio, como él lo llamó en su momento, pero que también pues se han sentido defraudados también por lo que han visto y por lo que ha venido también pasando durante esos 2 años ya casi medio de gobierno. Pues mire, usted dice que la gente está cansada, pero yo creo que la gente también está cansada de tanta peleadera. Y esta marcha también es un sitio para encontrarnos y ver qué es lo que tenemos que hacer y entendernos. Porque si usted se fija, las marchas que ha convocado recientemente el gobierno han terminado siendo unos pequeños plantones. Y la razón no es porque la gente esté dejando de apoyar a Petro. Si usted viaja a las regiones, si usted habla con muchos jóvenes, todavía hay una masa de gente muy importante que le cree a este gobierno y por eso esa favorabilidad del 35 al 45% que tiene, que es muy importante. Entonces creo que la gente está cansada de eso, no necesariamente cansada del gobierno. Y lo que me preocupa a mí es que la gente no está preocupada. Eso es lo realmente preocupante, que la gente no sabe hacia dónde nos está llevando el gobierno de Gustavo Petro. Y no importa que usted lo diga de manera colérica, de manera tranquila, de manera sopesada, el hecho es que no estamos haciéndole saber a la ciudadanía de una manera que le quede claro que donde continuemos con este gobierno nos vamos de verdad para de culo para el estanco. Así es, y en ese punto que nombraba que yo quisiera hacer rápidamente ahí ese paréntesis, porque también yo también hace rato en redes trataba de entenderlo. La gente que aún, digamos, tiene como ese voto de confianza en el presidente Petro o en el gobierno y que aún todavía respalda o lo apoya, ¿por qué eso? ¿A qué cree de pronto que se debe también que aún lo respaldan, digamos? O qué es lo que los tiene como, no sé si es enceguecidos o cuál es la razón por la cual todavía hay un porcentaje de gente que respalda a este gobierno? Yo le diría que hay dos rutas que nos ayudan a entender este fenómeno. La primera
es que Petro ha sido muy efectivo en ese discurso de división y de odio y de resentimiento. A las mentiras que él suele nutrir su discurso en el día a día, pues se ha encontrado con una ciudadanía que le cree. Muy parecido a lo que pasó con Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, que supo leer muy bien cuáles eran las necesidades de 75 millones de personas. Lo mismo está haciendo Petro. Petro está sabiéndole llegar a esa gente que tiene todavía hoy sus necesidades. Lastimosamente es con mentiras. La segunda ruta es que no ha surgido una oposición o no han surgido unos líderes fuertes que sepan retransmitir lo que le quieren ofrecer a esa ciudadanía que probablemente está hoy discontenta, a una ciudadanía que le crea más a ellos de lo que le cree a Petro. Hoy todo se reduce a críticas al presidente, ataques al presidente, y pues cuando usted tiene un altavoz tan potente como lo tiene él, pues la mayor parte de veces él va a terminar ganando en su discurso, porque además él sabe cómo encender los ánimos y él sabe cómo tocar las fibras de personas que están en contra de esos opositores que no saben hacer lo mismo. Así es, y porque además, digamos, de lo que uno ve también durante estos años, pues prometieron un cambio, justamente ese era el proyecto político del gobierno, cosa que, pues hasta el momento creo que nadie ha visto, ¿no? O sea, todo sigue siendo más de lo mismo, la politiquería de siempre, la corrupción, los robos, las mentiras, todo lo que hacen entre, digamos, bajo cuerda, bajo la mesa. Pero fíjese Santiago, que él ha sabido esconder muy bien esa mediocridad y esa inoperancia, que es tan afín al pacto histórico, diciendo que es que no lo dejan gobernar, que todo lo que ha tratado de hacer se lo han tumbado. Y no es cierto. Él ha ido pasando sus reformas a trompicones, pero las ha ido pasando, ha nombrado un magistrado, ha desarticulado la salud, está desarticulando la educación, está haciendo lo que él realmente vino a hacer, que es pues a destruir el país o a presentar la visión de país que él tiene. Y cuando las cosas no se dan, pues es muy fácil que él salga a decirle a su rebaño: oigan, no nos están dejando hacer, por lo que siempre va a mantener ese 30-35% que le es leal y fiel, porque cree en sus palabras y porque, no nos digamos mentira, detesta al otro 65-70% de la población que nos ve como las personas que los han rebajado a la miseria, a la pobreza, a la falta de oportunidades y demás, y eso no es cierto. Pero vaya usted y consiga un discurso que sea igual de eficiente a ellos, o que sea más eficiente que el que tiene el doctor Petro. Que ha sido además pues un desastre por lo que además uno ve, porque claro, había un proyecto de cambio, cosa que no ha pasado, como también lo decía hace unos minutos, pero pues bueno, son múltiples las razones que llevan a la gente, digamos, a este descontento. Cada vez se suman más. Al principio de gobierno pues era entendible que era un tema de miedo, pues la gente decía mientras se acopla, mientras llega, mientras se adapta. Nunca se adaptaron, ¿verdad? Porque llevamos 2 años y medio y hasta el día de hoy no se han adaptado a nada. Y son cada vez más y más las razones que tienen las personas para salir a marchar mañana sábado. Razones hay múltiples. Arranque usted por la salud, por la seguridad, por el estado de la economía, que si bien se está empezando a recuperar, no se recupera a la misma velocidad que economías vecinas como la del Perú, por ejemplo. Vaya usted al tema de la destrucción de la educación, como lo hizo con la salud. Vaya usted también a ver cómo se está manejando el asunto del Congreso, con un ministro que parte de la razón en la cual estamos hoy en la poca credibilidad política, en el poco desarrollo del país, son por políticos como Juan Fernando Cristo, que lo que hacen es adaptarse al mejor postor y hacer la política tradicional que tanto daño le ha hecho a Colombia, y seguimos en las mismas. Los niveles de corrupción, la compra de congresistas, usted ve que no hay ningún tipo de infraestructura vial construida a lo largo y ancho del país. Usted se va al Chocó y a La Guajira, donde el presidente ha estado, y no ha cumplido ni con un 10% de las promesas. O sea, todo es... Literalmente estamos como en un estado de hibernación, donde cuando nos despertemos, esto va a ser el desastre. Hay algo que no sé si de pronto, y será su opinión, Diego,
algo que se le rescata de pronto a este gobierno o por el contrario no hay nada que rescatarle y es todo negativo, digamos? A ver, no vamos a ser mezquinos y decir que todo es un desastre porque eso no es cierto. El nivel de Ujú. mezquindad de decir que todo lo anterior era un desastre tampoco es cierto y caló. Yo creo que el presidente Petro y su gobierno han puesto al país a hablar de ciertos temas que no estábamos hablando antes. El presidente Petro y este gobierno rompieron la historia de Colombia en la mitad y yo no creo que necesariamente la hayan roto para mal. Sí, sabemos hacer bien las cosas, pero la forma en la que se manejaban ciertos sectores de una manera siempre con favores, de una manera arbitraria, los contratistas, los grandes contratistas, eso es un país que yo creo que no vamos a volver a ver porque la gente ya dijo basta y la gente sí abrió sus ojos y quiere otra Colombia. Y la manera como por ejemplo, la manera en cómo la salud ha venido funcionando, sí tenía que haber cambios y probablemente no son los que están ofreciendo Petro, pero nos va a obligar a que los hospitales, EPS y demás se sienten a ver cuál es el mejor sistema posible. Creo que ¿cómo se lo digo? Ese remesón tan fuerte de las formas en cómo funcionaba en Colombia, creo que de aquí, no en los próximos 2 años, ni 4, ni quizás 10, pero sí va a salir un mejor país. Así es, yo creo que también la gente con esto creo que queda demostrado también con lo que estamos viendo, pues que el país efectivamente quería un cambio, tal vez no esta no era la forma en la que en la que se quiere, evidentemente queremos un país distinto, pero la gente saldrá a las calles nuevamente pues a manifestarse, a protestar, pero hay un punto que me parece también importante que quisiera también conocer su opinión, Diego, y es que de hecho creo que al principio de esta conversación lo mencionaba, es que la gente, o nos quedamos, creo que nos incluimos, o tendremos que incluirnos, nos quedamos en la queja de las redes, en la queja de Twitter, ¿verdad? Nos quejamos con la familia, en las reuniones y demás. Pero creo que el cambio o el poder hacer algo, pues está justamente en salir a las calles a manifestarse. De lo contrario, pues no sirve nada quejarnos en la reunión, en la comida, en el celular, pues porque ahí no va a pasar tampoco nada, ¿verdad? A mí mucha gente me dice, ¿para qué marchar si no va a pasar absolutamente nada? La marcha que sacamos millones de personas el 21 de abril resultó que a los 2 o 3 días el Congreso aprobó la reforma pensional. Y pues uno dice, cuando le dicen eso, oiga, ¿será que sí tienen razón? Yo digo, no, no tienen razón por lo siguiente. Siempre que estemos activos a nivel ciudadano, siempre que podamos tomarnos las calles, siempre que podamos hacer que nuestra voz se sienta, hay que aprovechar esas oportunidades. ¿Qué es lo que nos está pasando? Hoy hay un cansancio de pelea, hoy hay una apatía generalizada por cómo se está llevando el país, tanto el gobierno como la oposición. Entonces la gente dice, ah, ya le queda a este gobierno 2 años, que yo no creo que le queden 2 años porque siguen siendo muy fuertes y probablemente tienen unas probabilidades muy altas de poner sucesor. Hay que aprovechar estos momentos, hay que dejar las vanidades de lado. No quiero señalar nombres porque no es al lugar, pero hay muchas personas que pudieron haber aportado para la convocatoria de más personas que salieran a marchar y sencillamente no lo hacen porque no son los protagonistas o no lo hacen porque la mayor parte de los voceros que han salido a hablar sobre esto pertenecen a pensamientos de derecha, no lo hacen porque no les sirve para sus intereses políticos, no lo hacen perdón las palabras, no lo hacen por vergajos y porque no son patriotas, porque solo piensan en su interés personal. Lastimosamente, porque bueno, sí es mucha, digamos, el descontento, la gente pues ojalá que mañana también salga y que creo que también es la forma, ¿no? de protestar pacíficamente, como tiene que ser, demostrar un inconformismo, decir no estamos de acuerdo, no queremos más de lo mismo. De lo que nombraba, del tema del presidente también lo tenía por aquí anotado rápidamente. Él esta semana incluso volvió a poner un tweet que es donde le gusta, ¿no? estar comentando y demás y participando, que lo de la reelección no iba a suceder, que él nunca planteaba el tema y que él no va a aspirar de pronto a una segunda candidatura. ¿Usted cree que si en el 2026 veremos a alguien nuevo ocupando o que sí va a haber este tema, va a preocupar el tema, mejor dicho, de que se quiera perpetuar y quedar en el poder para 2026? En política todo puede pasar. Si a Petro se le alinean los astros y decide quedarse, va a hacer hasta lo imposible por hacerlo. Cuenta con un apoyo fuerte, yo creo que tiene instrumentos no legales a los que va a recurrir.
Y si no fuese el caso y decide retirarse, claro que va a tratar de dejar un sucesor, claro que va a hacer todo lo posible, va a hacer hasta lo imposible y por imponerse en las próximas elecciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hoy tiene muchísimas posibilidades de hacerlo. Si usted va a las regiones y conversa con la gente y conversa con los jóvenes, el gobierno de Gustavo Petro todavía goza de una popularidad que en las ciudades no hemos podido entender ni verlo. Entonces, o riscamos o el tren nos va a coger de frente y no vamos a despertarnos de esa. Y que sería mejor, ahí también como dice la frase y el refrán, pues es mejor prevenir, ¿no? ¿Verdad? Que tener que lamentarnos después de lo que pueda pasar. Viendo a más ejemplos cercanos también que tenemos. Exactamente, pero si usted dice que nos vamos a parecer a Argentina, a Nicaragua, a Venezuela, empiezan a burlarse y que eso es meter miedo, eso no es meter miedo, eso es manifestar una preocupación que al presidente Petro le sirva que nosotros digamos eso, al presidente Petro le sirve que nosotros tengamos esa preocupación porque mantiene al país dividido y va a tener a sus bases que van a decir esos de la derecha o de la centro derecha son unos enfermos que no quieren que este país progrese y nos están tratando de sembrar el miedo, bla, bla, bla. Por ende, o sea, Petro es muy hábil y él ha sabido manejar el debate político de una manera como ningún otro presidente lo ha hecho, salvo quizás Uribe cuando estaba fuerte en 2006-2007. Y que lo lamentable además, Diego, que es que, pues, o sea, también de lo que hablábamos, todo lo que se ve a diario, cada semana, temas de corrupción, de cómo se roban la plata, de cómo se reparten los puestos, de cómo, a todo lo que han revelado, incluso la familia metida también en estos temas políticos, y pese a eso, no pasa tampoco absolutamente nada, y él sigue gozando también, ¿no? De su libertad, digamos, pues, digamos, como de su tranquilidad, como si todo lo que pasara alrededor de él y de su gobierno, pues, no fuera vergonzoso, lamentable y desastroso, además. Ese teflón del que goza hoy el presidente es un teflón del que han gozado todos los presidentes en los últimos 20, 25, 30 años. Y, pero ese teflón no es eterno y ese teflón se tiene que acabar y ese teflón se empieza a acabar cuando uno le empieza a menguar esa popularidad y ese apoyo en las calles. Yo para la marcha de mañana soy optimista, soy moderadamente optimista, pero siento que hizo falta mayor difusión, mayor fuerza por parte de los empresarios, mayor compromiso por parte de una cantidad de actores políticos que mueven gente y vamos a ver, probablemente me lleve una sorpresa, pero si mañana no es una convocatoria numerosa, creo que eso es un golpe muy fuerte para la oposición y pues Petro va a salir fortalecido. Así es, porque la primera marcha que hubo pues fue grande, digamos, y las imágenes fueron sorprendentes, además la cantidad de gente que había en las calles, ¿no? Digamos, este río de gente que caminaba y caminaba hasta la Plaza de Bolívar. Las expectativas de mañana, pues pese a que eso, el tema de la convocatoria, igual ojalá mañana la gente salga desde temprano en Bogotá, en diferentes también ciudades del país, pero que finalmente el país también se haga sentir, pues para que este tenga eco y el mensaje llegue y sea claro. Ojalá, porque sí, la marcha pasada fue multitudinaria, la marcha de mañana ojalá no nos llueva, porque eso también... la marcha de mañana tiene tres incógnitas. La primera es el clima, la segunda es que es un sábado y no un domingo, y la razón por la cual se convocó el sábado es porque el domingo la plaza ya estaba copada. De hecho, cuando hicimos las averiguaciones por los permisos de la plaza de Bolívar, este mes y el mes siguiente todo estaba copado, los domingos, entonces no podíamos hacer esa marcha y la gente quería que se llegara a la Plaza de Bolívar. Y la tercera es la ausencia de apoyo de líderes muy visibles que decidieron pues no hacer un llamado y no sumarse a esta convocatoria ciudadana. Que es una marcha que está entonces, como lo decía, Bogotá, diferentes ciudades del país, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Arranca en el Parque Nacional. En todas las grandes ciudades y ciudades intermedias del país, está en 8 puntos a nivel extranjero y arranca en Bogotá a las 10 de la mañana. En la mayor parte de las ciudades arranca a las 10 de la mañana. En las ciudades donde hace mucho calor se está convocando a las 9 y el punto de terminada
en casi todas las ciudades va a ser pues en la plaza icónica de cada una de esas urbes. Para que entonces la gente también, pues para que todos asistamos a esta marcha, a esta manifestación. ¿Habrá respuesta del presidente Petro después de ver lo de mañana, Diego? Pues seguramente si son muchas, se burlará, y si somos poquitas también se burlará, pero que se va a pronunciar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y yo antes de terminar con esta conversación, que justamente pues era para hablar de esta manifestación y de lo que será mañana sábado, no quería dejar de preguntarle, porque justo también lo nombraba hace unos minutos, el tema pues de miras o de cara al 2026, de todo lo que viene, que finalmente pues tiene que haber también un contrapeso pues para que no se continúe, digamos, con este gobierno y que no sea un candidato de Petro el que siga, pero pues digamos que arranca a balancearse o a hablarse un poco de lo que será esta contienda electoral. Hay de pronto, sin decir nombres tal vez y demás, pero ya ve de pronto que hay como una figura que pueda llegar a hacerle esta competencia a Petro en las próximas elecciones, o aún falta de pronto que salga un candidato realmente, no sé, fuerte y que convenza a los colombianos para que pueda ser elegido presidente. Mire, yo no veo hoy un candidato lo suficientemente fuerte para hacerle contrapeso a Petro o al que él designe. Hay dos personas que me parecen que es la encuesta que acaba de revelar Semana, que pueden surgir y aglutinar un apoyo, que son Vicky Dávila y Sergio Fajardo, pero todavía estamos a un año y medio, muchas cosas pasan. Fíjese que de una semana a otra pasamos del golpe de Estado blando a una favorabilidad de Petro disparada, después pasamos a una cosa que uno dice, este escándalo puede tumbar a Petro. Es muy largo. Yo creo que ese outsider que tanto está reclamando la nación no ha aparecido todavía. Creo que Vicky se lanzó demasiado temprano, sus cálculos políticos tendrá, pero creo que lanzarse en noviembre a falta de casi un año y medio no entiendo la estrategia. Para ver entonces finalmente qué pasa. Yo vuelvo a hacer eco y creo que también ustedes lo han hecho también a través de redes y de las plataformas. Es que es una marcha ciudadana convocada por la ciudadanía, sin tarimas políticas, sin cabezas políticas, y creo que también la gente eso de pronto también la motive a asistir para que no haya ninguna confusión, así como mucha gente también lo ha querido hacer ver y hacer notar. Es un tema simplemente y digamos netamente una marcha de la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Así es, Santiago, y mañana veremos cómo nos va. A ver finalmente qué pasa. Yo entonces por último, Diego, quisiera, pues igual lo ha hecho durante esta conversación, pero pues para que finalmente también invite a la gente que está conectada y que de pronto también verá esta conversación, a que entonces mañana, sábado 23 de noviembre, pues salga a las calles si está inconforme, si está en desacuerdo con lo que está pasando y quiere que esto cambie y de pronto que sea distinto, pues aportar un grano de arena saliendo a marchar mañana a las calles en Bogotá o en la ciudad en la que se encuentre. Pues mire, yo no voy a lanzar un mensaje de alerta ni un mensaje de miedo y mensajes parecidos. Solo voy a decir una cosa: las democracias o los países que gozan de libertades, de las libertades que gozamos hoy en día, gozan de esas libertades porque tienen contrapesos. Hoy en día el gobierno es fuerte, es poderoso, puede gustarnos o puede no, o puede alertar o puede asustarnos. Pero si nosotros no tenemos una oposición que le haga un fuerte contrapeso, vamos a terminar en un país que todo lo que suceda lo va a determinar un solo personaje y un solo partido, y creo que eso sería la muerte para la democracia colombiana. Entonces no tenemos que salir a romper nada, lo que tenemos que hacer es un contrapeso fuerte, que se sienta y que el presidente Petro sepa que él no es el que manda y el que domina en este país. Entonces salgan a marchar, porque eso suma y eso es importante, y eso le da también alas a una oposición que claramente las necesita. Así es, pues Diego, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, por estos minutos de conversación, y que ojalá sea la primera también de muchas oportunidades que tenemos para conversar en este programa. Listo, Santiago, un placer y muchas gracias, y suerte con su programa, y vuelvo y repito lo que dije al comienzo, que ojalá muchísimas más personas hagan este tipo de programas de oposición,
que me parece que son importantes, válidas, respetuosas y que nos fortalecen también como democracia y como sociedad. Así es, pues Diego, muchas gracias y feliz día. Gracias, Santiago.